Hola chicos, en esta oportunidad vamos a aprender sobre la reproducción en plantas. Entonces, la reproducción en plantas puede darse de dos maneras. Se puede dar de manera asexual o vegetativa o de manera sexual. La reproducción asexual o vegetativa, como bien lo dice, es cuando la planta no genera un proceso de división por meiosis, sino se realiza el proceso de división por mitosis, donde la planta madre va a generar una planta hija exactamente igual genéticamente. Es un clon de ella. En este tipo de reproducción no intervienen estructuras como la flor ni tampoco estructuras como el fruto. En la reproducción sexual, este es un tipo de reproducción que se lleva a cabo sobre todo en plantas que tienen alto crecimiento, tanto a lo largo como a lo ancho, es decir, su crecimiento secundario, o mejor dicho, crecimiento en grosor del tallo que generan madera o leña, son la mayoría de plantas que se reproducen de manera sexual, donde poseen semillas o fruto o poseen flor. La mayoría de plantas que se reproducen de manera asexual son plantas como las herbáceas, es decir, los pastizales, que no generan en su mayoría estructuras de flor, aunque sí las generan, su mayor reproducción es asexual o vegetativa. Y no poseen un crecimiento secundario, es decir, no es un crecimiento en grosor del tallo, sino que son plantas muy delgadas y de altura muy baja. Acá tenemos la estructura vegetativa de una planta que consiste en tres partes fundamentales: la raíz, el tallo y las hojas. Vamos a mirar a profundidad la raíz. Esta estructura tiene varias funciones. La primera pues es aferrar la planta al suelo. Segunda función es poder absorber agua y sales minerales para nutrir a la planta. Y función 3 pues permite el crecimiento hacia abajo de la planta. Acá vamos a ver cómo está creciendo la raíz de la planta. Entonces, la planta tiene un crecimiento radical donde encontramos acá en la punta de la raíz un tipo de células que se les llaman células cofia. Esas células cofia generan una sustancia gelatinosa o babosa que se le llama el mucílago. El mucílago va a proteger pues a la raíz de la fricción mientras va penetrando el suelo, de manera que no se vayan a destruir estas células. Vemos también entonces que crecen hacia los lados una serie de pelos o raíces absorbentes. Estos pelos absorbentes permiten, como le dice la palabra, absorber agua y sales minerales o nutrientes que van a ser llevados dentro de la raíz por medio de dos estructuras. Entonces, estas estructuras se les llaman el xilema y el floema. Esta que vemos acá es el xilema. Por acá va a subir pues lo que se le llama la savia bruta y va a ir directamente hacia el tallo y luego hacia las hojas. Podemos encontrar diferentes modificaciones a las raíces. Nosotros en la vida cotidiana consumimos muchas raíces, entre ellos, por ejemplo, encontramos la zanahoria, como la vemos en esta imagen. La zanahoria es un tipo de raíz que no tiene tantos pelos absorbentes, pero sí tiene un crecimiento radical muy profundo y crece en grosor. El segundo tipo de raíz los encontramos, por ejemplo, en las plantas como el maíz. Entonces, este tipo de raíces, en vez de crecer hacia lo largo, crecen hacia lo ancho, donde tienen bastantes pelos absorbentes. Ese tipo de raíces casi no son consumidas, pero lo que consumimos sí son sus frutos o sus tallos. Otra estructura es el tallo. Entonces, el tallo, bueno, tiene varias funciones. Uno, soportar lo que son las hojas, permitir el crecimiento hacia arriba, ¿sí?, ascendente de la planta, y permitir también el transporte tanto de sustancias que vienen de la raíz como las que vienen de las hojas. Entonces, si recordamos los pelos absorbentes
de la raíz llevaban hacia el xilema agua y sales minerales, lo que se llama la savia bruta, y a través de otros tejidos conductores que están dentro del tallo, que son el floema, recorren pues lo que es el alimento ya elaborado para ser transportado hacia la raíz, debido a que las células también se alimentan allí, entonces también necesitan la glucosa que se elabora en las hojas. Podemos encontrar diferentes modificaciones en los tallos. Entonces, por ejemplo, encontramos modificaciones en los cactus. Los cactus, por ejemplo, lo que vemos acá como verde es el tallo, que tiene la función de realizar fotosíntesis. Es un tallo que tiene células ricas en cloroplastos. Y las hojas son las púas pequeñas que evitan la pérdida de agua debido a que viven en ambientes áridos o xerofíticos. Encontramos, por ejemplo, también la cebolla. La cebolla tiene su raíz, pero este tallo se ha modificado. ¿Bien? Lo vemos que concentra mayor cantidad de nutrientes. Y algunos tubérculos, ¿sí? Podemos también notar que son tallos modificados. En cuanto a las hojas, entonces juegan un papel fundamental como parte vegetativa porque es allí donde se va a realizar el proceso de intercambio de gases, donde ingresa el CO2 y se libera oxígeno en el día, y en la noche se realiza el proceso contrario, donde se libera CO2 y se utiliza o ingresa a la hoja el oxígeno. Ese es el proceso de transpiración de las hojas. También permite el transporte de sustancias orgánicas, entonces el agua que viene del xilema, gracias a las células que se encuentran ricas en cloroplastos en las hojas, van a permitir el proceso de fotosíntesis y transformar lo que es el agua y las sales minerales en glucosa. Encontramos también modificaciones en las hojas, como por ejemplo la de la Venus atrapamoscas, que la utilizan principalmente para capturar presas, para obtener moléculas orgánicas que no encuentran en los suelos. Y encontramos también, por ejemplo, este otro tipo de hojas modificadas, que también es una planta trepadora, una planta principalmente trepadora. Vamos a especificar entonces, después de haber visto cuáles son las partes vegetativas de la planta, cómo utiliza la planta sus partes vegetativas para poderse reproducir, entonces de manera asexual. Entonces vamos a ver la primera, que se le llama estolón. Entonces los estolones son partes de las plantas, ¿sí?, que se encuentran en el tallo, entre el tallo y la hoja, es decir, lo que comúnmente dicen las abuelas como el piecito. Entonces, donde se puede coger parte de ese tallo, ¿sí?, y de la hoja se siembra, y de allí va a salir una nueva planta. Esa nueva planta es exactamente igual a la anterior, es decir, es un clon de la otra. Eso es una reproducción asexual por estolones. Encontramos la reproducción asexual por rizomas. Los rizomas o tallos subterráneos. Los rizomas son un tipo de tallo que es alargado y que crece de manera subterránea, es decir, debajo del suelo. Ejemplo de plantas que pueden crecer de manera vegetativa por rizomas es el jengibre. Entonces, el tallito de jengibre yo lo puedo sembrar debajo de la tierra y de ahí me va a salir una nueva planta. Este crecimiento por rizomas, ¿sí?, repito, son tallos subterráneos, pero alargados, ¿sí? Son estructuras de ese tallo modificado que reserva nutrientes, pero que crece de forma alargada. Tenemos otro tipo de crecimiento que se llaman por bulbos. Entonces, el crecimiento por bulbos es también un tipo de tallo modificado, uno comúnmente que tenemos en la casa, por ejemplo, la cebolla cabezona. La cebolla cabezona es un tallo modificado y es la base de crecimiento de las hojas. Entonces, si yo cojo una cebolla y la siembro, que también puede ser subterráneo, va a salir, pues le van a salir raíces y le van a salir la parte de las hojas. Para que crezca de manera vegetativa, entonces alrededor de este bulbo le pueden salir unos bulbillos, es decir,
otros bulbos más pequeños que luego se pueden desprender y pueden crecer por aparte otras plantas. Entonces el bulbo, a diferencia del rizoma, es que el bulbo tiene una capa sobre capa sobre capa y tiene forma como de bola, por eso se le llama bulbo. Y otra diferencia es que el rizoma crece de manera alargada, el bulbo no. Los tubérculos son la cuarta forma de reproducción asexual o vegetativa en las plantas. Ejemplo de los tubérculos encontramos la papa. Entonces, a diferencia del bulbo y de los rizomas, es que los tubérculos como la papa los podemos encontrar en gran cantidad debajo de la tierra, es decir, no encontramos una sola raíz de papa, sino encontramos varias papas. Es decir, el tubérculo no tiene como el bulbo una capa sobre capa, ¿sí? Y tampoco es una raíz, es un tallo alargado, sino que el tubérculo es un tallo, o también se le puede decir que puede ser parte de raíz, en donde vamos a encontrar varios tubérculos, como si fueran un tipo de racimo. Entonces recordemos, tenemos en la reproducción asexual o vegetativa estolones, rizomas o tallos subterráneos, bulbos y tubérculos. Bueno, acá vamos a ver cómo ocurre el proceso de la reproducción sexual, tanto asexual de los musgos. Vamos a ver entonces que los musgos tienen dos tipos de fases, uno la parte vegetativa y otro la parte sexual. Entonces los musgos, como bien sabemos, viven en lugares donde hay bastante agua. Esta estructura que vemos acá corresponde a la estructura de un gametofito. Es decir, es la parte asexual del musgo. ¿Por qué es asexual? Porque dentro de esta estructura que vemos acá se llama cápsula. Esta cápsula tiene esporas que son células haploides, es decir, tenemos células que tan solo poseen un juego de cromosomas, o de la madre o del padre, pero no de ambos. Por eso es la parte asexual del musgo. Esas esporas se van a liberar, se abre la cápsula y van a caer al suelo donde haya bastante agua. Cuando caen al suelo, entonces van a empezar a germinar y va a caer va a suceder que germina esta parte gametofítica donde encontramos dos órganos reproductores. Esto sigue siendo la parte asexual, repito, sigue siendo la parte asexual. Tenemos entonces acá órganos sexuales femeninos y en el otro órganos sexuales masculinos, están por aparte. El órgano sexual femenino se le llama arqueogonio y el masculino se le llama anteridio. Ellos van a producir células sexuales masculinas que viajan de un lado a otro con la ayuda del agua. Acá vemos que la célula sexual masculina va a ingresar por el arqueogonio y va a fecundar el óvulo del musgo. Cuando se fecunda, entonces va a producir nuevamente nuestro esporofito. En esa cápsula, entonces, recuerden, acá ya es la parte sexual, pero dentro de ese esporofito se van a producir procesos de división meiótica que va a generar nuevamente esporas asexuales y así sucesivamente. Entonces vamos a tener a nuestro musgo. Otro de los ejemplos que tenemos son los helechos. Entonces los helechos tienen unas estructuras similares. Acá vemos una fronda que contiene muchas pinas. La fronda es el conjunto de todas esas pequeñas hojas y en vez de las hojas vamos a encontrar unos pequeños puntos que se les llaman soros. Dentro de esos soros hay también esporas. Entonces miremos uno de esos soros. En esos soros se van a abrir como si fueran unas bombitas, unos esporangios, se abren con la ayuda del agua, se liberan las esporas. Esta es la fase también asexual. Entonces la espora germina, ¿sí? Y va a crecer
este prótalo que tiene forma de corazón y es la fase, entonces va a empezar la fase sexual. Acá hay órganos reproductores femeninos y masculinos que nuevamente viajan las células sexuales con la ayuda del agua. Entonces vemos el tipo de espermatozoide que viaja hasta el arqueogonio, fecunda al óvulo, se genera el embrión y de ahí va entonces a crecer un helecho maduro. Ese es un cigoto. Entonces acá vemos tanto la fase sexual como la fase asexual.